Ya comenzó a discutirse el proyecto de ley que extiende el postnatal de 6 meses a un año. La Comisión de Economía de la Cámara ya aprobó en general el texto y es uno de los temas que queremos abordar con el presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, Víctor Pino, quien ya está con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola Gabriela, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente ya comenzamos a tramitar este proyecto en el Congreso, ya tuvo su primer paso y discusión en la Comisión de Economía, tal como tú señalaste, ya lo despachamos hacia la Comisión de Trabajo en este momento. Vamos al detalle de esta iniciativa, diputado, que ha generado ciertos reparos en algunos sectores, pensando, por ejemplo, en el tema económico. Sí, reparos, sabemos que siempre van a haber todo tipo de iniciativas sociales, tienen que ir de la mano siempre de recursos para poder desarrollarlas, y en este caso lo que hemos querido al poner en tabla este proyecto, porque fue muy inusual que llegara a discutirse en nuestra comisión. Este proyecto tiene tres comisiones en las cuales va a desarrollar su trabajo parlamentario. Legislativo en este caso pasó por economía, continúa en trabajo y termina en Hacienda. ¿Qué es lo que sucede? Hay una disposición en la cual cuando se presenta un proyecto en la sala, cuando entra un proyecto en discusión, cualquier parlamentario puede solicitar que vaya hacia una comisión X, ¿ya? Y en este caso puntual, alguien pidió que este proyecto de ley pasara por economía también. Entonces, para nosotros fue súper extraño ver este proyecto porque tiene materias laborales, materias de trabajo, Claro. pero teníamos dos opciones. Estaba cuando llegó a nuestra comisión, llegó en el periodo en que estábamos discutiendo el proyecto de la permisología, el de la ley marco de permisos sectoriales, por lo cual teníamos una carga de trabajo súper grande. Y era muy difícil que pudiéramos verlo, a menos que hubiera la voluntad política del presidente de la comisión para colocarlo en tabla, que fue justamente lo que sucedió. Yo tuve la disposición de colocarlo en tabla, de poder discutirlo, porque considero que es algo que tenemos que discutir. No podemos hacer la vista gorda ante una problemática que cada año, ¿cierto? Vemos con miles de licencias médicas posteriores a los 6 meses, ¿cierto? Por el hijo mayor de menor de un año, en la cual estas licencias se multiplican, cada año son más, y los periodos entre marzo y septiembre, que es justamente entre otoño e invierno, es cuando más de estas licencias tenemos. La mayoría de los niños, ¿cierto?, se enferman mucho más, pero ¿por qué? Porque tienen que ir a jardines infantiles, o sea, a la cuna. Y ahí es donde también se realizan este tipo de contagios más fuertes de lo que, así que tuvieran el cuidado de su mamá, ¿cierto?, durante un tiempo correspondiente. Entonces, quisimos relevar esta discusión, llevarla a cabo, no nos fue muy bien, hay que decirlo, invitamos a los ministros de la mujer, a la ministra de Salud, a la ministra de Trabajo, al ministro Mario Marcel, ministro de Economía, y el único que asistió fue la ministra del Trabajo y fue el ministro de Economía. Los otros tres ministros se excusaron, enviaron representantes, pero mayormente no participaron de la discusión. Entonces, eso Bueno, es la propia, preocupante. sí, la propia ministra del Trabajo, Janet Jara, descartó patrocinar este proyecto. Así es, descartó patrocinarlo. Ahora, ¿qué es lo relevante de esto? O sea, aquí creo que hay cosas que hay que discutirlas. Acá hubiera sucedido lo mismo si nosotros, cuando nos tocó en la Cámara de Diputados votar la reforma de pensiones, te recuerdas que se aprobó por pocos votos y esos votos fueron los nuestros, Mm. justamente quienes quisimos que el proyecto pasara al Senado para que continuara su discusión. Entonces, aquí ocurre lo mismo, es el mismo criterio que utilizamos, que utilicé yo como presidente. Este es un proyecto que hay que discutirlo, no podemos dejarlo archivado en una comisión, ¿cierto? Que no se vea, que no se discuta, que no se hable de esto. Y lo que están haciendo ustedes, nosotros estamos visualizando una problemática y ustedes, los medios, nos ayudan a visibilizarlo. La propia ministra dijo que lo veía bien complejo que avanzara este proyecto, que afectaría el mercado laboral de las mujeres y que además no hay recursos para poder financiar un año de postnatal. Dentro de las discusiones que tuvimos cuando se presentó un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional, hicieron un contraste entre los recursos que se asignan para el pago de licencias médicas a hijos menores a un año, y si lo contrastáramos en contraposición, ¿cierto?, a lo que significa el subsidio de postnatal parental mayor a 6 meses, hasta un año, son valores muy equivalentes. El tema es que no se han hecho los números, ¿ya? El Ejecutivo nos ha dado el trabajo de realizar el análisis de los datos
para poder ver, o sea, tengo miles de licencias médicas, ¿cuántas de estas licencias son realmente efectivas? Eso no lo sabemos, algunas no se pagan, entonces solamente quedan con un permiso sin un subsidio, muchas madres. Entonces hoy día lo que queremos relevar es justamente lo contrario, o sea, que pueda existir una situación en torno a la realidad que está viviendo el país con el tema de los nacimientos, que hay una natalidad muy baja también, que es hoy día los jóvenes están temerosos de tener hijos porque muchos están insertos en el mundo profesional y no tienen con quién dejar a su ¿Usted hijo. cree, claro, que este proyecto podría fomentar que las familias en Chile tengan más hijos? Algunos parlamentarios creemos que sí, creemos que es parte de la discusión que hay que seguir dando. Nos hemos transformado, yo ya tengo 50 años y en 15 años más ya debería estar, ¿cierto?, acogiéndome en 15 años, o sea, uno dice, nos falta tanto, te fijas, nos vamos a transformar en un país de personas muy mayores. Y cuando todavía a lo mejor muchos nos sentimos todavía con energía para poder hacer muchas cosas. Eh, ¿Y qué es lo que ocurre? Estamos teniendo un hijo, dos hijos, en algunos casos se han cambiado a los hijos por mascotas. O sea, también hay que decir esa realidad. Hay personas que prefieren tener una mascota a tener un hijo. Entonces, chuta, cuando vemos eso y vemos que la sociedad en cierta medida está cambiando su forma tradicional en la cual se iba moviendo, nos preocupa, a muchos nos preocupa eso. Mm. Oiga, diputado, la presidenta de la CPC dice creer que el postnatal de un año lo que va a hacer es inhibir la contratación de mujeres. O sea, un empresario decir esta persona puede estar un año fuera del trabajo puede ser bien complejo. Puede ser bien complejo. Ahora hay que pensar que estas medidas no siempre son valoradas por el mundo empresarial, ya que obviamente tiene que buscarse o lo general un reemplazo a la persona que se encuentra con este permiso por natal. Entonces es difícil perdón, que el mundo de las empresas nos den el respaldo y también, ¿cierto?, la viabilidad que este proyecto podría tener. Siento que ellos tendrían que entrar en tendrían que realizar mayores gestiones para poder mantener el tono del trabajo. Ahora, ¿qué es lo que sucede, Gabriela? Hay muchas mujeres que lamentablemente son jefas de hogar hoy día sin un compañero, ¿cierto?, como padre que le ayuda a sostener el hogar. Y eso es una realidad también en Chile. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando esta mujer, aparte de estar sola, sosteniendo su familia, no tiene las redes de apoyo, como una madre, una abuela, una tía, una hermana, lo que sea, que le pueda colaborar, ¿cierto? O la misma pareja, en el cuidado de los hijos? Entonces, hay muchas aristas que tenemos que manejar acá y la discusión es positiva. O sea, el tapar esto con tierra, el esconder la problemática no nos va a ayudar a resolver el problema. Todo lo contrario, yo creo que va a agudizarlo aún más. ¿Pero usted cree que la solución va justamente aumentando este postnatal de 6 meses a un año? Yo creo que lo que va es en que podamos realmente sacar las cuentas como corresponden. Se lo pedimos al ministro Mario Marcel, que pudiera él con sus equipos técnicos hacernos un análisis entre lo que se gasta en subsidios a niños menores de un año a lo que efectivamente se podría gastar en torno a un subsidio parental por natal de hasta un año. No se ha hecho ¿Está esa esa cuenta, información? Ah, no se no ha está hecho esa ese información, no se ha ejercicio. hecho, no se ha hecho ese ejercicio. Entonces, es fácil decir, no hay plata. Eh, pero si no haces el ejercicio entre un dinero que hoy día se ocupa, si aquí no se está pidiendo que se saquen recursos extras, lo que se está pidiendo es que se analice lo que se está haciendo y hacerlo de otra forma, Mm. que creemos que es mejor que lo que existe hoy día. La presidenta de la CPC también apuntaba, bueno, aparte de que podría esto inhibir la contratación de mujeres, aumentar la informalidad también, diputado. Bueno, la informalidad, no necesitamos que exista este proyecto para que aumente. La verdad que la informalidad en los últimos 5 años ha aumentado por Muchísimo. defecto. Mm. Entonces yo creo que seguir colocándole ¿cómo se dice? Otro antecedente más a la informalidad, no creo que por este proyecto vaya a aumentar la informalidad, la verdad. La informalidad ya es un problema que no se ha enfrentado, y creo que a este proyecto tratar de buscarle más problemas de los que podría tener, si es que no lo discutimos, porque vuelvo a insistir, Gabriela, es fácil que los proyectos queden en el olvido y que no se discutan. Mm. Así ha pasado con muchos proyectos de ley que han sido muy buenos y que llegan a un primer trámite en la Cámara muchas veces y en el Senado no se tramitan
o viceversa, llegan a un Bueno, esa primer la cuna trámite en la universal, universidad. por ejemplo, diputado, que lleva cuánto tiempo ahí La esperando. sala cura universal, ahí tienes tú otro caso emblemático. Ahora, ¿por qué no discutimos en paralelo a este proyecto la sala cura universal que estuvo en discusión durante cierto tiempo, hace un par de años, un año atrás, o cierto, un par de años atrás, y sale siempre a la palestra cuando hablamos de los niños? Entonces, yo creo que el problema no es cómo nosotros podemos atacar el problema en general, sino que cómo podemos nosotros actuar, hacer las cosas. Y en eso yo creo que falta mucho. El Ejecutivo tiene que tomar carta en el asunto, tiene que estar para lo que se le necesita, que en este caso, si necesitamos los datos duros de parte del ministro Mario Marcel, que ejecute, que le diga a sus asesores, oiga, estos son los datos, y nosotros ahí podemos realmente decir, ¿sabes qué? ¿Es posible? ¿No es posible? Pero si no está la voluntad de hacerlo, ya es complicadísimo. O sea, ¿qué le decimos a la gente nosotros? A las miles de familias que están tras de este proyecto, que no son pocas. ¿No es este, diputado, materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo? Se trata de Es normas sobre materia, seguridad es social. materia de iniciativa exclusiva. Ahora, este proyecto que lo presentó el diputado Rosas, Patricio Rosas, se declaró inadmisible en la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que sucede? Cuando un proyecto se declara inadmisible, existe la posibilidad de que se pueda reclamar esa inadmisibilidad, ¿ya? Y eso fue lo que se hizo en este proyecto. Se sometió a votación en la sala y una mayoría dijo que este proyecto tenía que ser tramitado. Mm. Porque si hubiera habido una mayoría que hubiera dicho que no, el proyecto no se discute, no se ve con economía, ni en trabajo, ni en Hacienda. Pero una mayoría de parlamentarios en la Cámara de Diputados dijo este proyecto hay que discutirlo. Mm. No lo vamos a invisibilizar, ya que es lo que en este caso se pretende por parte de algunos sectores. De algunos sectores. Oiga, lo aprovecho de llevar a otro tema, como usted como presidente de la Comisión de Economía, pensando en el bolsillo de los chilenos, las cuentas de la luz. Ya se informó de alzas de enero que van a promediar, digo, 11% a nivel nacional. Es brutal, ya se habla de un 60% a nivel anual desde que comenzaron las alzas hasta ahora. Yo creo que lo hemos visto en nuestras propias cuentas de la luz en las casas, Gabriela. Es dramático el problema. Se espera que a lo menos este reajuste, entre comillas, que se le va a hacer a las pymes, a los APR también que se están incluyendo. Hay una realidad en el mundo rural, Gabriela, que pasa invisibilizado muchas veces. Los APR distribuyen el agua potable a más de 2,5 millones de personas como con electricidad. Entonces, al subirle las cuentas en un 60% de la luz, por el uso de las bombas, la distribución, ¿cierto? Lo que significa tanto la generación, la extracción del agua y la distribución en el campo, ellos van a tener que subirle la cuenta de la luz, ¿cierto? Le va a subir en las casas y adicionalmente le van a subir las cuentas del agua en un 60% aproximadamente a los usuarios de los APR, de las aguas potables rural. Eso entre muchas otras problemáticas más, para que hablar de las pymes, vamos a tener que ver quizás que algunos costos van a tener que subirse de algunos productos. El IPC, yo creo que entre febrero y marzo no vamos a tener un IPC ajustado a lo que esperábamos, yo creo que va a ser un poco más alto también, producto de estas alzas. Se viene difícil el camino, esperamos que estas alzas se detengan, que no sea solamente, eh, eh, que no sea solamente, ¿cómo se dice? Que sea solamente por este periodo, o sea, que enero sea la última de las alzas que llevamos 3 o 4 alzas con enero. Esperamos que sea la última y que realmente podamos, estando en el tiempo, no hacer esto que se hizo y que provocó estas alzas, que fue congelar, ¿cierto?, las tarifas, no. Pero ojalá que las alzas que vengan en adelante sean de un 0,2, de un 3%, un 1%, un 2%, ajustado también a la realidad de lo que es el país. Mm. No podemos hacer que los sueldos suban un 3%, un 2%, y estamos haciendo que las cuentas de la luz suban un 60%. O sea, ya eso se torna para muchas familias muy complicado. Hay que pensar que hay muchos que viven con la PGU solamente. El 91% de los chilenos gana menos de 900.000 pesos. Entonces es bastante problemática la situación, y lo que genera el tema de la alza de la cuenta de la luz, yo creo que amerita que el Ejecutivo pueda tomar medidas fuertes en torno a cómo incentivar y apoyar a quienes más lo necesiten. Oiga, diputado, otro de los temas que se está discutiendo hoy en día es de la reforma del sistema de pensiones. ¿Qué mirada tiene usted respecto a lo que está pasando ahí con esa discusión? Bueno, nosotros en su momento, cuando discutíamos esto en la Cámara de Diputados, éramos partidarios de que esto se discutiera, de que pasara, ¿cierto?, al Senado para continuar la tramitación. Había un sector que es la derecha que no quería que se discutiera, que se rechazara completamente, y así ocurrieron. Si revisan las votaciones,
se rechazaba la idea de legislar y esto se postergaba por un año. O sea, no íbamos a ver en este gobierno ningún tipo de reforma de pensiones, y por otro lado teníamos a la izquierda que tenía varios puntos dentro de la misma reforma que eran discutibles y que no nos gustaban, y logramos rechazar esos puntos también dentro de la misma votación. Entonces enviamos al Senado un proyecto para poder trabajarlo. Entonces lo que queremos nosotros es que este proyecto avance, que se discuta, que se logre ojalá un consenso, que hayan acuerdos, que los senadores puedan tener la capacidad de dialogar y no atrincherarse, ¿cierto?, en sus posturas políticas, en sus posturas ideológicas, y que logren ojalá un gran acuerdo, porque esto después va a tercer trámite nuevamente en la Cámara. O sea, no va a quedar ahí Exactamente. solamente, sino que también va a volver a la Cámara de Diputados con lo que ellos nos entreguen, y nosotros yo creo que en marzo, abril deberíamos estar ya, a más tardar, despachando una reforma de pensiones para el país, si es que logramos llegar a los acuerdos y concordar con los puntos de ¿Ve interés posible común. que se llegue a acuerdo? Yo lo veo En ciertos difícil aspectos, por sí, mi hay. experiencia, a mi corta experiencia en política. Yo llevo solamente 3 años de político. Ya, antes trabajé toda mi vida en el mundo privado. Pero por mi corta experiencia política yo lo veo difícil. Ya son muy pocos a los cuales les gusta llegar a acuerdos. Yo soy uno de ellos. A muchos les gusta atrincherarse, como bien decía recién, en su postura. Les gusta atrincherarse y hablarle a su barra brava, hablarle a sus votantes, a sus electores, no ¿A quién salirse de eso. apunta? Por ejemplo, Cuando, republicanos le habla a sus electores, le habla a su barra brava. El Partido Comunista, por su lado, también hace exactamente lo mismo. Entonces vemos dos realidades totalmente contrapuestas unas de otras, pero que utilizan sistemas similares para poder gestionar muchas veces las votaciones. Entonces es complicado. Yo creo que aquí tenemos que abrir los espacios, buscar, ¿cierto?, aquí lo importante es la sensibilidad, o sea, empatizar con la discusión que estamos llevando a cabo. Muchas veces no se logra ver a la gente detrás de lo que estamos legislando, y solamente vemos números, vemos cifras, estadísticas, pero no estamos viendo a la gente a la cual vamos a impactar cuando realizamos una política pública. Y en eso el llamado es ese. O sea, ojalá todos los parlamentarios tuviéramos la capacidad de empatizar con las personas, ver la realidad que tiene mucha gente. O sea, cuando se hace un estudio y se nos dice que el 91% de los chilenos gana menos de 900.000 pesos, o sea, eso es una realidad. Y el 91% de los chilenos son millones de personas. Entonces, claro, ¿para quiénes legislamos nosotros? ¿Para el 9 que queda o para el 91% en general? Yo creo que mientras mayor impacto tengan las políticas públicas, o sea, mientras a más gente podamos impactar y beneficiar, yo creo que eso es lo importante. Nunca vamos a poder dejar satisfecho a todos, nunca. no, bueno, Lo eso es bien importante, difícil. lo importante es que la mayor cantidad de personas se vean beneficiadas y sean impactadas con las políticas públicas que se realizan en el Congreso. Oiga, lo último, reforma del sistema político. También ha traído ahí molestia en algunos sectores, Sí, el suyo, correcto. por ejemplo, sí. En el nuestro, que nosotros somos un partido nuevo, somos un partido pequeño, somos parlamentarios que vinimos de una, eh, ¿cómo decirlo?, descontento de donde veníamos. Yo estaba en el Partido de la Gente, salí descontento de ello, renuncié hace 2 años ya del Partido de la Gente. O sea, no salí hace 6 meses. Ya, yo hace 2 años renuncié al Partido de la Gente porque tenía lamentablemente una situaciones que eran inconciliables con la directiva nacional de ese entonces. Ya no, fuimos insultados públicamente. El que hoy día es vicepresidente de la Cámara nos sacó la madre, a mí y a otra parlamentaria más, en una comisión. No se hizo nada, no fue a tribunal, nada, absolutamente nada. Entonces, cuando uno ve ese tipo de desprolijidades, ¿cierto?, dentro de lo que es, de lo que debería funcionar bien, tú te das cuenta de que las cosas no funcionan realmente. Entonces, preferimos dar un paso al costado en esa oportunidad. Hoy día me encuentro en Demócrata, un partido que es de centro, así tal como en su momento, así me declaré cuando empecé en la política hace 3 años. Sigo manteniendo la misma línea, dándome el espacio para poder votar lo que considero prudente, tanto por el lado de la derecha como por la izquierda. Nos atrevemos a votar lo que la derecha no se atreve, y también nos atrevemos a votar lo que la izquierda no se atreve. Y ahí tenemos hoy día discutiendo una reforma de pensiones gracias a los votos de demócratas, por ejemplo. Entonces, yo creo que esas son las cosas que la política necesita. Necesita que esté este espacio para poder generar que existan también los acuerdos, y los partidos pequeños, aunque a los grandes les molesten, los partidos pequeños son los que también en algunos casos dan el equilibrio para que la balanza no siempre esté hacia uno u otro lado. Mm.
Bueno, pero eso se está discutiendo Se está y discutiendo, y hay dos proyectos, se está discutiendo en el sí, Senado y se está discutiendo en la Cámara de Diputados, y ambos son distintos. Entonces, vamos a ver qué resulta de eso. Sí, sabemos que nuestra presidenta nacional ha tenido ya algunas conversaciones también con otros partidos, se están buscando alternativas. El proyecto en el Senado está avanzando más rápido que en la Cámara, por lo que sabemos. Creemos también que ahí está el Ejecutivo detrás de esto, no es algo que no es una coincidencia que justamente en año de elecciones, 9 meses antes de que tengamos un año, un poquito menos de un año de tener una elección parlamentaria y presidencial, se esté discutiendo esto. O sea, ¿por qué no lo discutimos hace 2 años atrás? No, había que discutirlo ahora, o justamente unos pocos meses antes de las elecciones. Bueno, son cosas que uno va aprendiendo en el camino y que, bueno, que uno esperaría que no fueran así, pero lamentablemente así en la política me dicen a mí. así es la política. Bueno, vamos a ver qué pasa con esas iniciativas. Diputado Víctor Pino, le queremos dar las gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, Gabriela, por el espacio y también por la conversación. Muy buenos días. Y ustedes quedan invitados a quedarse con nosotros a través de mol.com.